Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana de domingo, una mañana soleada con un solcito rico. Ya una semana que yo creo que para muchos ha sido de buenas noticias, ha sido de mucha bendición, ya que después de estar como 3 semanas prácticamente encerrados en nuestras casas, negocios cerrados, ya a partir del día de ayer estamos nuevamente reintegrándonos en las actividades comerciales, saliendo un poquito más. Pero recuerden, si vamos a salir, si vamos a estar en la calle, recuerden respetar todas las medidas del Ministerio de Salud, la mascarilla, distanciamiento social, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, súper importante para poder seguir disfrutando de esta etapa tan bonita que vamos a tener ahora en estos días, ya volviendo nuevamente a poder salir de nuestras casas y tener un poquito de esta nueva normalidad que estamos disfrutando en estos días. Bueno, primero que todo me gustaría por acá saludar a algunas personas que ya están conectadas con nosotros a través de nuestros en vivos en Facebook y en YouTube. Por acá en Facebook tengo a Minor Arias. Buenos días, Minor. Qué placer tenerte con nosotros. Tengo a Frank Vargas. Bienvenido, Frank. A Karina Delgado, Kevin Orozco, Gina López, Ana Valverde. Tengo a Eugenio Poiser por aquí y en esta mañana hermosa que también estamos comenzando mes. Antes de comenzar me gustaría recordarles que pueden estar en contacto con nosotros, no solo a través de lo que estamos haciendo el día de hoy en los en vivos, sino durante la semana y a través de nuestras redes sociales. Me gustaría recordarles que se suscriban o que le den me gusta a nuestra página de Facebook. En Facebook aparecemos como Verbo SR. Además, también nos puedes encontrar en Instagram como Iglesia Verbo-SR. Además, si quieres comunicarte con nosotros, preguntarnos algo, enviarnos alguna información, puedes hacerlo a través del correo ministeriosverbosr@gmail.com. Y también para recordarte que nuestro ministerio se sostiene solo con donaciones, solo lo que Dios pone en el corazón de las personas que nos miran a través de la pantalla. Entonces, si Dios pone en tu corazón, quieres contribuir con nosotros, en este momento están apareciendo los números de cuenta bancaria que utilizamos con la información para que, si Dios pone en tu corazón, nos puedas ayudar y nos ayudes a continuar con esta obra que yo sé que está siendo de mucha bendición, no solo para ti, sino para muchas personas más que nos ven, que comparten con nosotros. Entonces, para que tengas eso en cuenta por ahí. Y por último, muy importante, recordarte que tenemos nuestro programa de acción social, donde estamos tratando de llevarle alimento a las personas que la están pasando mal en nuestra iglesia, y no solo en nuestra iglesia, sino en nuestra comunidad. Ya se ha ayudado más de 200 personas con todo lo que son los diarios, con todas estas donaciones que se dan. Así que miren, no dejen de dar sus donaciones. Recuerden que las estamos recolectando en Panadería La Duquesa, que está 75 metros sur de la heladería que se encuentra en el parque, la esquinera, esa misma. Entonces, para recordarte, porque esto es súper importante, tal vez no podemos ayudar a muchas personas de manera directa, pero sí lo puedes hacer a través de donar víveres, alimentos para las personas que tanto lo están necesitando. Recordarte que el próximo martes, a través de Zoom, para que estés pendiente de nuestras redes sociales, vamos a tener en Génesis a Mauricio Álvarez de Loja, Ecuador. Es un pastor de allá. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Se está llenando bastante nuestras reuniones de Zoom. Son literalmente decenas y decenas de personas que se conectan, están recibiendo palabras, están recibiendo cosas muy buenas de parte del Señor. Estamos pasando un buen rato compartiendo. Así que busca el link en nuestras redes sociales para que te puedas conectar a nuestras reuniones vía Zoom los martes en Génesis. Y por último, me gustaría dejarte con un par de preguntas que tenemos por acá hoy en nuestras transmisiones en vivo, que la idea es que las puedas responder antes de que termine el en vivo, porque muchas veces vemos a todo el mundo ahí corriendo, respondiendo ya al final, y entonces muchas respuestas o muchos comentarios se nos quedan por fuera o ya no nos podemos leer. Entonces, para que lo pongas por ahí, las dos preguntas del día de hoy para nuestra transmisión en vivo son: ¿qué recuerdo agradable tengo de mi padre en mi niñez? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que si nos puedes contar alguna travesura que hayas hecho por ahí cuando estabas de adolescente.
Yo sé que más de una travesura has hecho por ahí, así que escríbela, compártela, porque yo creo que a todos nos gustaría divertirnos un rato, escuchar esas historias. Así que ya sabes, las dos preguntas del día de hoy es, uno, ¿qué recuerdos agradables tienes de tu padre en tu niñez? Y dos, que si nos puedes contar alguna travesura que hiciste cuando estabas de adolescente. Y también en Instagram, para que vayas después de esta transmisión y contestes por ahí. La pregunta del día de hoy es, ¿qué crees que un niño hace para convertirse en un hombre? Entonces, para que nos dejes también tu comentario a través de Instagram, en nuestra página que te recuerdo es Iglesia Verbo-SR. Bueno, y sin más que decir, me gustaría ahora recordarte que te prepares. Hoy tenemos una mañana especial porque tenemos Santa Cena. Si en este momento tal vez no tienes los elementos como tal, recuerda que son simbólicos. Y si tienes por ahí un pedazo de pan, un pedazo de tortilla, una jarrita de café, agua, lo que sea, recuerda que esto es algo simbólico. Por sí solo no tiene ningún valor, es el símbolo que le estamos dando. Así que prepárate, ponte cómodo. Si no tienes los elementos, ve, búscalos en la cocina. Cualquier cosa funciona para poder celebrar la cena del Señor, que es un símbolo. Realmente lo importante es lo que está en tu corazón cuando estás haciendo la Santa Cena. Entonces prepárate, ponte cómodo y ya en unos segundos volvemos con nuestra Santa Cena. Buenos días, amada iglesia. Qué precioso nuevamente estar en un primer domingo de este mes, en este caso agosto, para poder celebrar la Cena del Señor con nuestra familia. Estoy totalmente seguro que para ti es un evento muy importante para tu corazón, para tus hijos, enseñarles a ellos tu fe, que es la parte más importante, como lo dice la Escritura, que nosotros se lo enseñemos a los demás y en este caso a las siguientes generaciones. Es un tiempo lindo porque tenemos la oportunidad también de prepararnos y recibir este tiempo en santidad, que es la parte más importante en el momento en el que nosotros tomamos Santa Cena. Cuando tú tomes los elementos, es importante que le digas a tus hijitos que cuando nosotros tomamos el elemento, solo lo estamos haciendo como un instrumento más, como una figura más, pero lo que ellos están haciendo deben hacerlo en santidad porque son figuras directas de lo que ellos deben de ser. El ejemplo del pan, que es sin levadura, y eso significa que nosotros debemos estar en santidad. Y el jugo de uva, que representa el vino, representa la sangre de Cristo, el vino o el jugo de uva. Y cuando nosotros tomamos el elemento, lo hacemos pensando que Él hizo un pago total de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Así es que una de las cosas importantes que debes hacer es decirle a tus hijos que se pongan a cuentas con Él. Así es que yo te voy a pedir en este instante, enséñale a ellos. Tú puedes hacerlo de la misma forma y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Él en este momento que limpie todo lo que a Él no le agrada. Tú eres el especial recipiente de Dios Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo contristamos, la relación que tenemos con Él se deteriora. Necesitamos mantener nuestra lámpara encendida. Cierra tus ojos. Jesús, sé que en este momento una de las cosas más importantes
que debo de hacer en mi vida constantemente es mantener viva la llama de tu precioso Espíritu dentro de mí. Y sé que cada vez que yo cometo un pecado, contristo tu presencia. Señor, el ser los anfitriones de tu presencia dentro de nosotros provoca que cada vez más nosotros busquemos santidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Por eso hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Todo lo que mi boca ha dicho y de mi boca ha salido cosas que no debo de decir, te pido perdón. De todo lo que mis ojos hayan visto que no debieron de haberlo hecho, te pido perdón. Que todo lo que mis oídos hayan escuchado y que no debieron haberlo hecho, también te pido perdón. Señor, por lo que mis manos hayan tocado que no debía haberlo hecho, te pido perdón. Por donde mis pies hayan caminado que me hayan llevado a proveer del pecado, también en este momento te pido perdón y te doy gracias por este tiempo de bendición. En el nombre de Jesús. Tú que eres el papá o la mamá en este momento para ministrar, yo te pido que en este instante tomes la escritura en Primera de Corintios capítulo 11 verso 23, que nos dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tú que eres el papá en este momento o la mamá, distribuye el pan y dile a ellos: somos este pedacito de pan. Acá en casa somos esos pedacitos de pan que forman parte del cuerpo de Cristo. Y este hogar forma parte alrededor de todo el mundo de lo que somos como iglesia. La congregación llamada Verbo, juntamente con todas las congregaciones, formamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Puedes comer el pan. Gracias, Jesús. El verso 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿A quién se lo proclamamos? A nuestros hijos, a los que están alrededor de nosotros, ahora mismo en redes sociales. Si tú estás viendo en este momento esta transmisión en vivo, tú puedes en este momento entender que el Señor te está hablando y te dice: recuerda que yo morí por ti en la cruz del Calvario. Puedes tomar el jugo de uva. Tómate un pequeño tiempo, hazlo de verdad. Abraza a tus hijos en ese instante, abraza a tu esposa. Esposa o mamá, abraza a tus hijos si estás solita. Y ponemos en tus manos, Señor, el mes de agosto. Te pedimos en este momento, Señor, que tú vengas a establecer tu reino sobre de nosotros y que cubra nuestra vida, Señor, en provisión, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Te pedimos por la sanidad, Señor, de nuestros cuerpos. Te pedimos, Señor, que todo virus, Señor, sea quitado de en medio de nosotros. Y te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos a unos pocos minutitos ya. Yo te pido que después del corte que vamos a hacer,
te prepares con la palabra, traigas tu Biblia, tomes el mejor lugar para poder estar cómodo y recibir de la palabra. Así es que nos vemos en un momentito. Estamos de regreso ya. Es una tremenda bendición poder tener un tiempo con la palabra junto contigo, junto con tus hijos. Voy a pedirte en este momento que tomes tu Biblia en tu mano y vamos a orar. Señor, yo soy real sacerdocio. Yo soy linaje escogido. Yo soy ese pueblo que tú has puesto como reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y hoy, como tu real sacerdocio, leeré tu palabra y que sea como una espada cortante de 2 filos que penetre hasta las coyunturas y tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. El tema de hoy lo he titulado Te necesito en mi vida. Realmente a lo que nos vamos a referir es precisamente ese sentir que durante todo este espacio de tiempo el Señor ha inquietado en mi corazón. Hemos estado llevando un discipulado con los varones, leyendo un libro juntos que se llama Más allá del deber. Y leyendo y compartiendo con ellos, me he dado cuenta que la pandemia en este espacio de tiempo ha sido una mala experiencia para muchos, aunque para otros ha sido una tremenda bendición. O sea que hay una balanza en medio de las dos cosas, porque cada uno de nosotros tenemos ese quédate en casa y creo que lo vamos a guardar como un recuerdo especial. Pero ese quédate en casa para muchas personas, como se los decía, ha sido de bendición, pero para otros ha sido una tremenda situación de roces entre esposo y esposa, entre padres, entre hermanos, entre incluso jefes, maestros, maestras. Y a mí me impacta mucho que durante el periodo de la pandemia, alrededor de las noticias que yo veo en todos lados, es que se han roto matrimonios. Padres han dejado a sus hijos, han dejado madres a sus hijos. Y esto es algo tremendamente fuerte. ¿Qué pasa con estos hogares? ¿Qué pasa cuando comienzan a haber ciertos controles, cierta disciplina, ciertos límites? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando viene una disciplina que nos hace recordar cosas que probablemente aún todavía en nuestra vida las tenemos como que pegadas en medio de nuestra alma? Yo quiero leer unas citas bíblicas que son sumamente fuertes en esta parte. Quiero que vayas a Hebreos, al capítulo 12, verso 11, nos dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. A mí me impacta este versículo porque nos dice que después de haber sido dada, después de haber sido entregada esa disciplina, nosotros vamos a recibir una cosecha justa. Es decir, que tiene que haber posteriormente a un periodo de tiempo
de esa disciplina tiene que haber un cambio total. ¿Por qué? Porque la persona, cuando es disciplinada, produce entrenamiento en nuestros corazones. Esa parte más hacia atrás, cuando nosotros leemos el versículo 5, nos dice la escritura: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento. Son palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto es precioso, porque nuestro Padre del cielo nos enseña a nosotros la forma en la que nosotros podemos ser como padres. Y hay una última cita que me impacta, porque las épocas del ser humano deberían realmente demarcarse en cambios. Nosotros comenzamos con la niñez, pasamos a la adolescencia, después deberíamos de pasar a la época de adultos. Y en esa época de adultos, nosotros deberíamos de comenzar a buscar el ser mentores de alguien. Y por último, nosotros deberíamos realmente de entender de que deberíamos de llegar a ser patriarcas, personas que de generación en generación jamás olviden ese destello de luz que nosotros dejamos antes de morir. La escritura que quiero que lean es Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 11. Nos dice: cuando yo era niño, ojo, era niño, muchos de nosotros aún todavía tenemos que entender esta palabra. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces, yo quiero comenzar en esta mañana a hablar un poco de la niñez, porque la niñez es algo que todos pasamos. Los pequeños piensan que nosotros de grandes no fuimos niños, y los que en este momento estamos ya de adultos olvidamos que muchas veces pasamos por esa época en donde realmente necesitábamos tener ese encuentro con ciertas personas. ¿Quiénes son esas personas? Son dos figuras imprescindibles en nuestra vida. Y lo que la sociedad nos ha enseñado a través del tiempo es que podemos, así como de repente extraemos un órgano, nosotros podemos pensar que a lo mejor podemos quitar uno de esos dos, una de esas dos figuras, papá o mamá. Y entonces nos encontramos con matrimonios que se derribaron y se quedó solamente o papá o por el otro lado mamá. Y lo que menos se nos ocurre pensar, ya vamos a hablar un poco más acerca de eso, de la parte de la adolescencia siendo adulto, es que la falta de uno de ellos provoca una mala formación. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que las dos figuras están colocadas en ese tiempo para que nuestros hijos puedan recibir el grado de madurez en ese tiempo. Necesitan esa figura de papá, necesitan esa figura de mamá. Y quiero decir que en la mayor parte de los casos, la falta de papá es la que hace y provoca problemas. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo de la pandemia. En la pandemia nos hemos dado cuenta, después de todo este espacio de tiempo, que en la casa viven ciertos personajes que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que existían, que se llaman hijos. Personitas que nosotros las pasábamos por alto, supuestamente para tratar de vivir lo mejor de la vida, el sueño americano, dirían en Estados Unidos, tratar de tener mucho dinero. Cuando nosotros salimos de la casa, los dejamos dormidos, y cuando nosotros regresamos a la casa, los encontramos también dormidos. ¿Y qué es de nuestra vida? Situaciones difíciles. Fíjese en esto, ¿cómo podemos nosotros pedirle a un niño que madure y sea un hombre si no tiene la figura de un hombre a la par? Y esto creo que va a ser algo
que va a tratar con la vida de muchos. Las mamás en este momento están tratando de hacer todo lo que pueden, pero las mamás no pueden llegar a tener la figura de un hombre. Entendámoslo claramente. La mamá tiene la figura de mamá. El hombre debe de tener esa figura especial. Tú te has hecho esta pregunta ahora que estamos hablando de esto. Varón. Yo sé que muchos de nosotros decimos, bueno, yo soy un buen padre porque hago una provisión para mi casa. Y hemos hablado mucho acerca de eso. No es la provisión solamente, no es el darle a tus hijos solamente los regalos, no es que ellos tengan lo suficiente para vivir, es esa necesidad de que ellos están en ese instante buscándote, como dice el tema, te necesito en mi vida. Te hago esta pregunta, ¿qué dirían mis hijos de mí y de mi vida y de mi propósito y de mi relación con Dios? Vea, es lo que menos como papás hacemos. Hay papás que le dejan esa parte a la mamá. Yo no sé por qué. Es ese paradigma de mal entendimiento. A veces me pongo con la ira santa del Señor, porque me doy cuenta que los papás varones estamos dejando y decimos, eso de Dios es cuestión que mi esposa les enseñe. Y son las mamás las que están allí leyendo la Biblia, son las mamás las que están orando. Los papás no le entramos a esas cosas. Pregunta, ¿qué estoy viviendo o cómo estoy viviendo mi vida para mí mismo o para quién? Y esto es lo que provoca muchas veces que nosotros no pasemos de la niñez a la adolescencia, porque queremos seguir siendo niños, no queremos tener responsabilidades, no queremos tener una actitud de varones. En el caso de las mujeres, no queremos tener una actitud de esa mujer llena de valentía, ese hombre lleno de valentía en el Señor. Pasemos a la otra etapa, a la adolescencia. Y te voy a decir algo. Es grave el problema que voy a decir en este momento, porque tenemos una gran cantidad de padres adolescentes. Usted dirá, pero ¿cómo? Hay una sociedad desviada en este momento. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, es que las cosas se dieron y de repente pues la niña quedó embarazada. Ok, esas son las desviaciones que el mundo nos hace y que solo las aplaudimos. Un montón de mujeres, un montón de padres que de repente en el momento en el que la hija queda embarazada se disfraza todo el asunto y se aplaude. No es la figura que nosotros deberíamos de estar enseñando. La figura que nosotros debemos estar enseñando es la que la palabra del Señor nos dice. Debe de estar esa figura, papá y mamá, caminando en ese mismo instante. Hemos oído por allí, yo quiero ser mamá y qué me importa si está el papá. Solo yo quiero ser mamá. No sabemos ni siquiera lo que nos estamos metiendo. Hay una adolescencia extendida. Es increíble lo que le voy a decir ahorita, bueno, sí es muy creíble entenderlo, que hay padres de familia que llegan a la adultez, supuestamente son adultos, tienen barbita blanca y todo lo demás y ya tienen las canas, pero siguen siendo los mismos adolescentes porque no han pasado de una a la siguiente. Entonces, ¿qué? Tenemos adolescentes de 20 a 50 años, si no es que más. Y esto deberíamos nosotros de entenderlo, porque entonces ahí están esos pequeños. ¿Y qué les estamos enseñando? Y el adolescente real, el adolescente, el que está viviendo de esa edad, desde más o menos como de los 10 años para los 18, 19 años, que realmente debería de estar más o menos manejada la adolescencia, es una edad difícil. Vea lo que dice Mark Twain, el autor de Tom Sawyer. Dice esto en su libro. Cuando un niño cumple 13 años,
debes de meterlo en un barril, o sea, en un estañón, y lo debes de sellar con un candado y debes de alimentarlo por un agujero. Así, de fácil. Y cuando cumpla 16 años, tapa el agujero. Así es de difícil, así es de fuerte cuando nosotros nos damos cuenta que la adolescencia es una etapa difícil, pero es mucho más difícil cuando nosotros continuamos siendo los mismos. Si usted le pregunta a una mujer más o menos de 20, 25 años, ¿qué es lo que piensa acerca de un hombre? Y de un hombre ahorita en este momento, ¿qué se espera? Que ande con los cuates, que se ponga a jugar en los videojuegos. Y lo único valiente que puede hacer es decir, sí, quiero casarme, pero el resto de su vida sigue siendo el mismo adolescente de siempre. Y no le estoy diciendo que usted sea aburrido, porque los juegos no necesariamente son algo malo. Pero cuando nosotros venimos y sustituimos nuestra relación con nuestros hijos, cuando nosotros sustituimos nuestra relación con nuestra esposa por estar con el videojuego. Ve, ahora esto de los TikToks es algo tan fuerte porque los esposos tratan con mayor cariño al equipo que a la propia esposa. Es fuerte. Hay tres tormentas que quiero decirle en esta parte de la adolescencia, porque tenemos que vivir la adolescencia, pero la adolescencia no debe ser tan extendida. ¿Qué esperamos de los adolescentes? Que metan la pata y en realidad no es lo que deben de hacer, que vean pornografía y en realidad no debe de ser así. Y sin embargo les estamos consintiendo esta circunstancia. Las tres tormentas que yo quiero decirle que un niño o que un adolescente puede atravesar son, la primera es la mala figura de nuestros padres. Yo recuerdo bien claro de mi papá, él me decía estas palabras: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Qué gran enseñanza. ¿Usted cree que eso va a ser un buen ejemplo para nuestro matrimonio? Por supuesto que no. Y no quiero echarle salsa a los tacos a esa parte de los padres. Obviamente cada uno de nosotros tenemos unas situaciones que recordamos de nuestra niñez muy feas. La segunda de las tormentas es la falta de la figura de un padre en casa. O se van de la casa porque andan con su rollo de estar pensando en una forma egoísta y no han pasado de la adolescencia y están pensando que todavía pueden ser aquellos gallitos que pueden andar de un lado para otro persiguiendo gallinas. Pero realmente una de las cosas más fuertes es cuando el papá está en casa y no lo está. Cosa fuerte, cosa difícil. Y la tercera es las filosofías y la sociedad, que es lo que en este momento nos están enseñando a nuestros hijos. Ya no saben ni qué hacer, porque dicen, es que si yo enseño a mi hijo a ser verdaderamente un hombre, piensan que le estoy enseñando machismo. Carambas. O si de repente estamos enseñando a una niña a que cuide su matrimonio, ahora resulta que es tóxica. Es todo un tremendo problema. ¿Qué debería estar pasando ahora mismo en la pandemia? Yo tengo un video por allí que en un momentito lo vamos a pasar. Es un video de un minutito en donde realmente nosotros deberíamos estar enseñando a nuestros hijos a ser valientes. ¿Qué pasa ahorita con los valientes de la casa? No estamos haciendo nada. Le hago la pregunta en este momento: ¿qué es lo más valiente que usted ha hecho en su vida? Valentía es vencer el miedo por medio del amor. Y cuando nosotros amamos más que tememos, es cuando nosotros realmente llegamos a ser verdaderamente hombres. Hoy en la mañana oía que Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos en el año 1948, se la jugó. Fue fuerte, porque en 1948 en las Naciones Unidas se dio una votación para que el Estado de Israel fuera el Estado de Israel. Necesitaban el apoyo de las naciones y la primera que salió como una bandera positiva para Israel fue
los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó con Harry Truman? Harry Truman tomó su propia decisión aún estando todo su equipo del Senado en contra de él. Cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, no importa si nosotros nos vamos a poner en el peligro que nosotros nos pongamos. ¿Sabe qué pasó con Harry Truman? Se arriesgó. Su Senado le dijo, no, nos vamos a echar encima a Rusia, vamos a hacer una tercera guerra mundial. ¿Y sabe qué hizo Harry Truman? Se puso en la brecha y decidió dar el voto. Los valientes somos los que ponemos la cara a favor de nuestra familia. Si tenemos listo el video, vamos a ver a un pequeño valiente, a Bridget Walker. Tiene apenas 6 años de edad. Veamos el video. Casi 90 puntos. Bridget decidió que él era el que tenía que morir en lugar de su hermanita. Qué grande enseñanza nos da. Yo creo que muchos de nosotros en este momento deberíamos de estar reflexionando en esta pandemia y no deberíamos de estar pensando, porque a nosotros nos invade el pensamiento de Satanás, porque él viene solo para robar, matar y destruir. El error cometido de pensar en mí mismo, en el yo-yo, jugamos yo-yo, el yo mismo, el egocentrismo. ¿Sabe usted por qué razón las personas se divorcian? Por el egocentrismo. Porque estamos pensando en nuestro propio deseo, estamos pensando en nuestras propias conveniencias y no pensamos en nuestros hijos. Esto es lo duro. Y de allí los que más padecen son ellos. Yo pienso que deberíamos de estar reflexionando. Como primer punto, el ver nuestra propia vida y nuestra relación directa con el Padre. Creo que para muchos de nosotros durante esta preciosa época de la pandemia, el Señor lo que ha hecho es bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego en una forma sobrenatural. Pero para otros ha sido el apagarse, el quitarse, el ya no congregarse. Me he encontrado con muchísimas personas que me dicen, y ahora la iglesia tiene 5 meses. En realidad hemos estado más vivos que nunca. La segunda cosa es que el Padre que he sido, el que ahora soy y el que deseo ser, debería de formar parte de esa reflexión. ¿Qué padre he sido en este momento? Sea valiente. Póngase, voy a decirlo muy suavemente, póngase el pantalón bien puesto y póngase a pensar qué padre he sido en este momento. Y piense en este momento el Padre que ahora es, lo que fue y lo que es, y decida hacer lo que el Padre del futuro va a hacer. Porque le voy a decir algo, la única forma en la que usted va a dejar de ser padre es en el momento en el que sus hijos lo saquen con los pies para adelante de su casa. Ahí va a dejar usted de ser padre.
Los hijos siempre van a necesitar de nosotros, siempre van a necesitar el consejo, el apoyo. No es que nosotros los chinemos y digamos, o los consintamos y digamos, bueno, les vamos a dar todo. No, en realidad ellos necesitan salir de sus problemas. La tercera reflexión es, deberíamos obligarnos a examinar nuestra relación de hijos con Dios. ¿Cuál es mi respuesta a su amor, a su disciplina? ¿Sabe qué pasa? Que cuando el Señor nos disciplina nos vamos de la congregación. Cuando el Señor nos disciplina nos enojamos con nuestra mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra esposa nos dice las cosas que Dios nos está diciendo y nosotros en nuestro machismo venimos y decimos, no le voy a hacer caso. Hay una confianza que debemos de ganar. Y hay una cuarta cosa que yo quisiera que fuera tal vez la más importante. ¿Cuál es el legado que deseo dejarle a mis hijos después de todo esto? ¿Qué es lo que ellos van a recordar? ¿Que papá se fue? ¿Que papá me abandonó? ¿O que papá durante toda la pandemia estuvo con el equipo del Xbox y todo lo demás en la casa? ¿Que no platicó? ¿Que es peor ahora que antes? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Debemos de madurar, varones, mujeres, debemos de ser esas mujeres esforzadas y valientes. No importa que en este momento haya pasado cualquier cosa que haya sucedido. Este es tu tiempo de reflexión. Como se lo vuelvo a repetir, ¿qué dirían mis hijos en este momento de mi vida y de mi propósito? La pregunta, ¿y mi vida y mi relación con Dios, cómo la van a ver? ¿Estoy viviendo mi vida para un propio propósito para mí mismo? ¿Qué es lo que va a suceder en este tiempo? Yo te invito a que en este momento ya dejemos todas las niñerías, ya dejemos de ser adolescentes, ya dejemos de estar buscando en nuestros corazones nuestro propio beneficio. Realmente debemos de cambiar. Y es de valientes en este momento, al cerrar la edición de esta mañana, el venir a decir perdón. Perdón porque todo lo que he hecho hasta ahorita no es lo que yo debería de haber hecho. Y de valientes es venir a pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposa al esposo, hijos a sus padres. Es un tiempo de reflexión, de cambiar, porque sabe, la pandemia no se hizo para destruir matrimonios. Eso es un grave error. La pandemia no se hizo para estar afligidos. La pandemia, creo que el Señor la ha permitido, porque Él no la hizo, la ha permitido para que nosotros cambiemos en este tiempo. Así es que si es del Señor lo que yo te estoy diciendo en esta mañana, yo te pido no que cierres tus ojos, yo te pido es que voltees a ver a tus hijos, que voltees a ver a tu esposa. Y si eres lo suficientemente hombre, deberías en este momento de estar pidiéndoles perdón por las cosas que hemos dejado de hacer. Y cualquiera podría decir, no, yo he estado funcionando bien, pero puedes funcionar mejor. A lo que hemos estado hablando, creo que cada uno de nosotros lo necesitamos. Tómalos. Agarra a tu hijo, aquel con el que no has hablado durante todo este espacio de tiempo. Tu hijo te está dejando de hablar, tu hija te está dejando de hablar. Estos son los momentos que debes de aprovechar para cambiar la relación. Yo que tú hoy mandaba a pedir un express y hacíamos una comida especial y comenzábamos a hacer algo distinto. Tómate una tarde preciosa en lugar de estar metido nuevamente con cualquier otra cosa. Ocúpate de tus hijos. ¿Por qué? Porque el tema de hoy, te necesito en mi vida, es sumamente importante. Ahora sí, agárralos de la mano y dile, Señor, perdóname. Este espacio de tiempo no he sido lo que debería de haber sido. He vivido en una forma individualizada y no he pensado mucho en ellos. Me ha comido
la desesperación y he pensado solamente en las cosas del dinero, mientras que mi vida se ha ido quedando y ya no he sido el mismo que debería de haber sido. Este es mi tiempo de cambiar. Y traigo a mi vida en este momento este cambio en el Señor. Ven a mi vida. Yo te pido en este momento que si no tienes a Jesús en tu corazón, aproveches ese momento. Aquí hablo para los hijos, aquí hablo para la esposa y hablo para ti, varón. Dile: Señor, perdóname mis pecados. Traigo mi vida nuevamente de regreso a tu presencia. Soy como el hijo pródigo en este momento, que vengo sucio, Señor, y lleno de cosas en medio de mi vida, pero te veo a ti como Padre y lo único que haces es darme un abrazo. Padre, perdóname. No he sido el hijo que debería de haber sido. Te recibo en este momento en mi corazón. Posee mi corazón. Sé el Señor, el Salvador de mi vida, y transforma mi vida. Transforma mi forma de ser padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Señor, porque el Señor nos revistió hoy de una parte de disciplina, pero también una parte de amor. Recuerda a Bridget Walker, ese niño de 6 años, con 90 puntos, y cuando te toque pasar por la parte que debes de pasar, hazlo sin temor, porque tus hijos van a recordar siempre a ese hombre valiente. Recuerda a Harry Truman y hazlo como aquella persona que realmente debe de pararse en la brecha. Amén. Es una bendición el haber podido estar junto con ustedes y vamos a dar lectura a algunas de las respuestas de nuestros oyentes de nuestro auditorio en este momento. Dice Ileana Rodríguez: recuerdo que mi padre en la niñez estuvo enseñándome a nadar y a andar en bicicleta. Esto es clásico, agarrar de la bicicleta por detrás y dejar que el niño maneje, ¿verdad? Gracias, Ileana, doctora, te amamos. Ana Cristina Villalobos, Anita, dice: recuerdo que siempre en las mañanas mi madre preparaba el desayuno y mientras eso nosotros nos sentábamos al frente de la cocina de leña con mi papá a esperar las tortillas que siempre sabían a gloria. ¡Qué lindo recuerdo! Tu travesura, Anita, vamos a ver. Una travesura es que nos escapábamos para ir a comer naranjas y yo un día me subí a un árbol y después no me podía ni bajar. Qué tremendo, qué lindo. Humberto Fernández nos dice: muchos recuerdos. Estaba en la escuela y mi papá me llevó a San José, entramos a una relojería y me compró un reloj. Ese fue el primer reloj que tuve. Qué lindo, qué bendición. La travesura dice: estaba en el colegio y se me ocurrió mezclar agua oxigenada con colonia Menem y empecé a venderle a los compañeros. A la semana siguiente todos los compañeros se hicieron de pelo macho. Fue algo poco común en esa época. Qué tremendo eras, Humberto. Denia María Leitón dice: la primera, jamás podré olvidar aquella mano enorme y áspera con su trabajo en el campo, abrazándola a mí. ¡Ay, qué linda! Era como sus sombras siempre juntos. ¡Qué lindo recuerdo, Denia! Y el otro fue atrasar las agujas del reloj, su travesura, para poder quedarme más rato en el parque con mis amigos, perdón. Fue un pequeño engaño a mis papis. Silvia Tapia dice, en la pregunta número 1, dice que a pesar de su carácter fuerte, él era un hombre tierno y muy preocupado por su familia. Ana Cedi Valverde dice: estaba muy pequeñita y me enfermé y había que llevarme al seguro y papá llegó por mí a la casa a llevarme y me alzó. ¡Qué recuerdo más hermoso! Enar Blanco nos dice: mi padre me dio muchos consejos y hoy en día agradezco a mi Dios por ello. Eliet Granados dice: mi padre me hizo una casita en el patio. Valoro que sacó ese tiempo para mí, jugaba conmigo, se preocupaba si estaba enferma. Amo a mi padre aún después de muerto.
tengo muy buenos recuerdos de él. Prisa Mora, la señora Influ, dice, un recuerdo agradable era cuando llegaba la época navideña y organizaban un viaje para ir a conseguir un pino y él me llevaba a caballito en sus hombros. Qué hermoso recuerdo. Y la travesura, vea que algunos no ponen las travesuras, pero sí han de haber sido tremenditos, ¿verdad? La travesura es que dice que ir al laguito de la UCR sin permiso y tomar la lancha que usaba el guarda y verme en peligro por el lagarto que vivía ahí. Yo no sé si ese lagarto todavía vive allí. Yo creo que parte por allí. Mi hija Mariana Lam dice, muchos, las cosquillas, los juegos, el amor tan especial. Uy, no voy a seguir leyendo lo de Mariana que me va a hacer llorar. Daniel Fernández dice, el compartir todos los fines de semana con él y partidos de fútbol y luego pasar a comer algo. Y su travesura es quebrar la clavícula de Nacho mientras jugaban al fútbol. Ah, bueno, Nacho, ahí tenés algo que decir. Oscar Valerio dice, cuando mi papá me leía libros por horas, los dos acostados en la cama, una enciclopedia de Disney. Y la travesura es que la vez que me quedé dormido debajo de la ropa limpia y pensaron que me había perdido y ya iban a llamar a la policía. ¿Ve qué chiquito más tremendo? Josué Duarte, otro que va a hacer llorar. Bueno, me voy a aguantar. Respuesta. Uno de los mejores recuerdos con mi papá cuando me enseñó a andar en bicicleta y me enseñó a rasurarme. Ahora tiene la barbota como su papá. 2, su travesura. Vamos a ver cuál puso. Una travesura que recuerdo fue cuando jugamos con mis amigos a tirarnos piedras y me abrí la cabeza. Mi niño lindo. Todavía tiene aquí. Tiene 25 años y ahí está ese pedacito en su cabeza. Han sido muy lindos. Nosotros realmente como equipo de multimedia les agradecemos este espacio por estar interactuando. Se da cuenta que sí estamos en vivo y ese es un precioso espacio. Así es que muévase durante el día. ¿Qué tenemos que hacer ahorita en este espacio? Decirle a la gente, suscríbase a los canales de YouTube. Colóquele la campanita de este lado, póngale like. ¿Por qué razón? Porque vea lo que sucede. Hay algoritmos de las computadoras que hacen que si nosotros no ponemos eso, dentro de poquito nuestros canales de YouTube van a salir más del aire, más del tiempo que nosotros debemos. Entonces, mientras cada vez que le pongamos más, entonces los algoritmos de las computadoras hacen que estos se mantengan avivados. Así es que no deje de hacerlo, compártalo, métalo en el canal de YouTube, busque Facebook, compártalo, agarre, copie el link y métalo en WhatsApp. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted hace eso, el mundo entero puede escuchar este tema. Y si a usted le impactó, va a ser un tiempo de bendición. Así es que este es parte de lo que necesitamos hacer. Voy terminando. Recuerde, nosotros somos un ministerio que necesita de su ayuda, necesita de su apoyo para que nosotros lo podamos sostener. Recuerde que por este lado siempre van a existir algunas cuentas para que usted pueda bendecirnos con alguna ofrenda. Amén. Voy a terminar con palabras de bendición, como siempre lo hemos hecho. Para mí ha sido una bendición estar juntos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos en actitud de bendición. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición y que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima y por favor no olvide todo lo que acabamos de decir. Le mando un gran abrazo virtual y que Dios lo bendiga grandemente.